Hola, mi nombre es Eli. Hoy les vamos a hablar de la Edad Media y de las clases sociales. Eh, entonces, las clases sociales en la Edad Media se dividen básicamente en el rey, quien es la cabeza de esta sociedad y que funciona como aquel representante del pueblo. Es esa persona que tiene el poder absoluto y posee las riquezas del reino y puede modificar a su antojo la ley. Básicamente tiene mucho poder y está puesto ahí por lo general por linaje, eh, y básicamente es una persona muy importante en esa sociedad. Seguido de los señores feudales, quienes eran estas personas que gozaban de la confianza del rey, en el cual estos le daban unas tierras que son labradas después por el campesinado, que ya les voy a explicar básicamente de qué habla el feudalismo. Seguimos con el clérigo. Entonces, ¿cuál es el clérigo? El clérigo es esta parte de la iglesia que da el control total de lo que de la filosofía de las personas, de las normas, de las creencias que se tienen en la época. Entonces tiene como este mecanismo para eh, controlar la población de aquel entonces. Inventan la Inquisición como método de persecución para todo aquel que no piense como la iglesia piensa en ese momento. Entonces la ciencia y los conocimientos nuevos o diferentes, aparte de la, a, a, sí, a esta filosofía, se ve muy reducida y muy perseguida por la iglesia en aquel momento. Seguimos con los caballeros, quienes son como el ejército de aquel entonces que protegía al pueblo de amenazas, de violencia, sí, de amenazas prácticamente que pasaban en la sociedad. Gozaban también como de ciertos privilegios, comida, etcétera. Y por último tenemos a los campesinos y a los siervos, que eran como la base de la pirámide, ya que estos eh, cosechaban la tierra, labraban el cultivo para que las personas pudieran subsistir gracias a los alimentos. Después vamos a hablar del feudalismo, que surgió en el siglo V y su grandeza se dio a finales del siglo XIII en las regiones de Alemania, Francia, España e Italia. Predominaba mucho este sistema porque era funcional, les iba bien, ya que se les daba a los señores feudales una tierra y dependiendo de la cantidad de tierra era el poder que estos tenían para ejercer contra los otros señores feudales o el mismo campesinado. Entonces estas tierras eran labradas por ellos, por los campesinos, y a su vez tenían una protección por parte del reino, porque en esa época habían muchos saqueos y era muy importante como que lo que se hacía no se lo robaran, sino que fuera para el pueblo también. Gozaban de estos privilegios y el señor feudal también gozaba del privilegio de tener como este poder o estas riquezas a costa del trabajo de los campesinos. Eh, También era muy importante que el señor feudal le rindara cierta lealtad en cualquier caso de guerra al rey, estuviera ahí listo para lo que éste les pidiera. Era como un favor que se les hacía a de intercambio de bienes. Y bueno, por último, esta época también, a pesar de que estaba muy limitada de conocimiento, también tenía universidades, que ya les vamos a explicar de qué hablan. Bueno, ahora vamos a hablar de las universidades. La palabra universidad viene de la palabra universum en latín. ¿Cómo surge? La universidad, como la conocemos hoy en día, surge en el siglo XII y XIII de la Edad Media, claro está. Su nacimiento se da tras un fuerte contexto de renovación urbana que hizo cambiar por completo el rumbo de la sociedad. Eh, lo que implementan las universidades es una amplia gama de conocimientos. De ahí surgen ciencias básicas como lo es la ciencia de la salud, la lógico-matemática, eh, también filosofía, escritura y algunas otras que aún seguimos viendo en la actualidad.
Algo muy importante aclarar es que para poder incluso entrar a estas universidades toca estar en un buen estatus social, de algo que ya hablamos anteriormente. Eh, Normalmente pertenecían a con una congregación religiosa y había que vivir en el convento. Aunque tenían como principal función la enseñanza, también se dedicaban a la investigación y a la producción del saber, generando así debates y polémicas que pues ayudaban mucho más a la enseñanza. Una frase muy importante para esa época que inclusive seguimos usando en la actualidad, que es los que querían aprender junto con los que estaban dispuestos a enseñar, ya que eso era un balance que inclusive aún estamos viendo en las universidades, que las personas pues que están dispuestas a aprender necesitan de personas que también estén dispuestas a enseñar. Unas universidades principales que nacen son la Universidad de Montpellier, la Universidad de Oxford y una curiosidad es la Universidad de París, en la cual pues fue fundada por Roberto de Sorbonne en 1150. De esta universidad sale Santo Tomás de Aquino, que es un personaje muy importante para esa época. Y ya eso sería el breve resumen de lo que es las universidades. Así como para acabar, la Universidad de Oxford es la más antigua del angloparlante y no tiene fecha oficial de fundación. Esta implementa mucho lo que es la filosofía, teología y medicina. Como podemos notar en varias universidades, lo que se es la filosofía, ya que en esta época se abre mucho más el conocimiento, se quiere adquirir mucho más fácil, y lo que hablábamos anteriormente, entre más alto la clase social, más eran las personas que sabían leer y escribir. Pues en esta época se ve mucho lo que es las cosas de las personas que no saben ni leer ni escribir. También ya de por sí eran muy poquitas personas las que entraban a una educación media. Entonces las universidades eran tenías que tener muy buen poder a nivel social para poder entrar a estas universidades y adquirir mucho más conocimientos, que en esa época era completamente apreciado el tener un excelente conocimiento y más aún leer y escribir. Gracias. Bueno, pues tocando los temas de la educación y el pensamiento aristotélico, debemos hablar sobre las artes liberales, las cuales tienen como raíz los pensamientos aristotélicos provenientes de Grecia en su deseo de lograr una comprensión universal. Estos son conocimientos orientados hacia la moral y el intelecto por encima de lo práctico y lo útil, que era quizás las enseñanzas que se infringían por la época, las cuales eran las artes vulgares, que se orientaban más hacia las artesanías, la arquitectura, todo lo que tuviera que ver con artes manuales. Estas eran mucho más completas y ya pues abarcaban más como sí, la moral, el intelecto e instruir el hombre hacia la libertad a través del pensamiento. Eh, las importancias para el individuo destacan pues que eh, hay que considerar que solo tenía énfasis en la alta esfera de la sociedad de su momento. Por tanto, a pesar de que hoy podemos considerar que ya eran estos unos conocimientos muy avanzados los cuales se impartían, pues si bien contaba eh, con el factor de que solo se enseñaba a la alta esfera y que además iba de la mano con la iglesia y no permitía un pensamiento más allá del que la iglesia permitía, pues quizás ahí vemos dos puntos clave para determinar que quizás no se puede comparar con la actualidad. Sin embargo, sí es clave destacar pues que ya eran materias que se enseñaban muy avanzadas y muy adaptadas a la época actual, casi 8 siglos después. Bueno,
ya haciendo referencia a cuáles eran las artes liberales, estas se dividen en dos grupos, el trivium y el quadrivium. El trivium, conformado por la gramática, la lógica y la retórica, eh, pues básicamente eran materias muy avanzadas para la época, donde había un grado de analfabetismo muy grande, y, pero también en cuanto a la retórica, por ejemplo, esta tenía un gran impacto para los discursos que se daban por la época. El quadrivium se relaciona con la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. También estudios pues que son de gran avance y que pues a futuro, así si fuera porque estaban limitados a pequeñas poblaciones, pues generarían grandes impactos para la sociedad moderna. Bueno, pues si hablamos de educación y de líneas de pensamiento, en la Edad Media tenemos que hablar del pensamiento aristotélico. Este proviene de Aristóteles, como su nombre lo indica, y toma gran relevancia en la Edad Media a partir del siglo XIII. Este toma forma gracias a personajes como Averroes y Santo Tomás de Aquino, que impulsan este pensamiento, se basan en él a partir de la interpretación que le dan de sus religiones, el Islam y el cristianismo, catolicismo respectivamente. Entre las teorías que destacan de Aristóteles y del pensamiento aristotélico están el hecho de que la experiencia es la fuente del conocimiento. ¿Qué nos dice esta teoría? Pues que el hombre primero recibe el conocimiento mediante la experiencia, y de ahí lo asimila y saca sus propias teorías acerca de él. Esta es la base del método científico, que pues sería muy importante a futuro en la sociedad. Por su parte, desde el punto de vista de la metafísica, también Aristóteles es una gran autoridad. Él tendría la teoría del hilemorfismo, que sostiene que el cuerpo está constituido por materia y por forma. Eso también se ve reflejado en la idea que impuso en la Edad Media Santo Tomás de Aquino, pues el cuerpo está compuesto con alma y por alma con forma de cuerpo, y se caracteriza por la razón. Esto va muy de la mano con el pensamiento católico, repito, em, pues considera al ser humano como un ser pensante con un alma. Por su parte, también la existencia de Dios se ve en el pensamiento de Aristóteles, pues indica que todo aquello que se mueve es movido por una causa, y así sucesivamente, todo es movido por una causa, lo cual se toma por los católicos como que pues la causa principal es Dios, y de su voluntad sean las otras causas. Por último, para Aristóteles existe la teología, la ética. La ética para él es la teleología. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre identifica el bien con un fin, por lo cual éste actúa buscando siempre un objetivo concreto, que es la felicidad de la vida. Bueno, pues para concluir, las influencias de Aristóteles en la historia sean, pues fue una gran autoridad su papel como naturalista, y pues por varios siglos ha sido la base del pensamiento en cuanto al naturalismo, y asimismo su teoría de la experiencia es la gran base por ejemplo, para la revolución industrial, partiendo desde el método científico.